aplauso al Señor. Amén. Él es digno en todo tiempo. Él es nuestro baluarte, nuestro sostén. Solamente en Él podemos estar firmes porque nuestra salvación descansa en Él. Y esta siguiente alabanza nos lleva a pensar y a meditar en ese sacrificio de nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero Él es el Rey de Reyes porque Él ha vencido al mundo y Él es digno sobre todo. Amén. Así que mientras cantamos esta siguiente alabanza, pensemos en su sacrificio, pensemos en lo que éramos nosotros antes de Él, reconozcamos que sin Él no tenemos nada, así que alabemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. Corona, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su corona al Rey que resucitó. Canta la gran victoria del Señor. Canta corona al Rey que resucitó. Canta la gran victoria del Señor. Corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, loor eterno tributad de todo corazón. Canta corona al Rey que resucitó. Canta la gran victoria del Señor. Canta
la gran victoria del Señor. Canta, corona al Rey que resucitó. Canta, la gran victoria del Señor. Canta. El Señor nos bendiga. Qué bueno que estamos juntos para alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor. Quisiera que nos diéramos la bienvenida en el día de hoy, no solamente nosotros que estamos aquí, sino todos aquellos que nos están mirando desde su casa a través de nuestras plataformas digitales. Seamos todos bienvenidos a este servicio. Reciban desde aquí un caluroso saludo. Que el Señor hable a nuestro corazón en esta mañana. Quisiera compartir brevemente una lectura con todos en el Salmo número 34 y que vayamos y veamos algunos textos de este Salmo y podamos orar al Señor en esta mañana basándonos en ellos. ¿Y por qué orar con estos salmos, este Salmo de manera particular? Todos sabemos, mis hermanos, que desde hace un tiempo hemos estado atravesando distintas pruebas en el aspecto de la salud con hermanos y allegados. Comenzamos desde hace ya un tiempecito atrás y hemos seguido batallando. Tenemos hermanos que siguen batallando con su salud. Hace un tiempo estábamos orando por los 3 que echaron a Pedro en el pozo. Algunos de ellos renovaron la membresía y otros se incluyeron a eso. Pero el plan del Señor es bueno. Y aunque estamos orando y nos sentimos agobiados por eso, sabemos que el Señor está con nosotros. Y sabemos que el Señor escucha nuestra oración. Sabemos que el Señor ha estado obrando. Y recientemente, pues, acabamos de pasar un tiempo difícil con nuestra hermana Sadia. Hemos tenido a nuestro hermano Juan, que vuelve a batallar con los problemas del cáncer. Hemos estado orando por don José, el papá de nuestro hermano Gary, que en la gracia de Dios está muchísimo mejor ya. Hemos visto al Señor obrar. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa, Señor? Todas estas cosas juntas. Evidentemente, el Señor tiene un plan. Y parte de su plan, mis hermanos, es que nosotros estemos más con Él. Yo no les voy a decir, el Señor nos quiere decir algo con todas estas situaciones. El Señor nos habla diariamente con su palabra. No tiene que traer una situación de afuera y mucho menos una situación dolorosa para, como estuviéramos diciendo, como que el Señor nos está sacudiendo, dándonos un par de galletones para que reaccionemos. No, simplemente las cosas pasan porque ese es el plan de Dios. Pero sí tenemos dentro de su plan muchas cosas que aprender. Y yo creo que la primera que tenemos que aprender es la necesidad de estar más con el Señor. Tenemos que orar, mis hermanos, pedirle al Señor su misericordia. Una de las cosas que tenemos que aprender en medio de todo esto es a soportarnos unos a otros. No a soportarnos porque el hermano me haga algo, sino que le uso la palabra soportar en el sentido de cargarnos unos a otros. Y nuestros hermanos necesitan ser cargados ahora, como nosotros lo hemos necesitado en otro momento. Así que estemos atentos, no solamente a ellos, sino a todos. No es algo fortuito que tantos estén atravesando por situaciones. Es decir, que el Señor nos está guiando a ver que tenemos que cargarnos, que ser solidarios, que servirnos unos a otros en todo el sentido de la palabra. Así que yo quiero animarlos a que estemos orando sin cesar delante del Señor. Pero queremos con convicción, que oremos esperando que el Señor va a hacer algo, que oremos confiando en que el Señor escucha nuestra oración. Miren lo que dice el Salmo 34 y voy a leer algunos textos
salteado algunos versos. Versículo 8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Solamente este texto nos está llamando a hacer algo maravilloso. Dicen, prueben y vean. Hay algunas versiones que dicen, prueben y observen. Vamos a probar al Señor, vamos a ver su mano obrar, vamos a ver que el Señor es bueno, que nuestra felicidad está en refugiarnos en el Señor. Versículo 10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. No importa la prueba que estemos atravesando, mis hermanos, los que buscan al Señor serán saciados. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, todo lo otro viene, porque los leoncillos tendrán hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Versículo 12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Mire qué maravilla. Los ojos del Señor están atentos, están sobre los justos. No creamos nunca que el Señor no nos está mirando. El Señor no está dormido. Salmo 121 dice, no se adormecerá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. No tomará ni una pavita, no se va a cabecear, ni siquiera está atento a nosotros. No le digamos al Señor, Señor, toma el control. El Señor nunca pierde el control, mis hermanos. Nuestra angustia muchas veces viene porque nosotros creemos que el Señor se durmió. No, el Señor no se ha dormido. El Señor sigue estando en control absoluto de todas las situaciones. En nuestra humanidad nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? Un muchachito está enfermo. Eso déjaselo a los viejos. A Juan ya está viejo. Noraima es la hermana más vieja de nuestra iglesia. No importa. Nos duele, pero sabemos que ya son cosas de la vejez. No, mis hermanos. Con el viejo, con el joven, el Señor sigue estando en control. O sea que yo quiero que cuando usted ore, usted le diga eso al Señor, Señor, yo sé que tú estás en control. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando, ore con la convicción de que el Señor nunca pierde el control. No le pida, ten control. El Señor está en control. Sus ojos están atentos a nosotros, sus oídos están atentos a nosotros. El versículo 17 dice, claman los justos y el Señor los oye. ¿Y saben lo que hace? Y los libra de todas sus angustias. Los libra de todas sus angustias. No hay angustia que el Señor no nos vaya a librar. Versículo 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Señor no está lejos, está cerca. Está con nosotros. No pierda eso nunca de vista. Versículo 19. Le pone la cherry al pastel cuando dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿Ustedes saben cómo yo oro? Diciéndole al Señor, muchas son las aflicciones de la Iglesia Bautista Central. Tenemos 2 años siendo probados con el tema de la salud. Tenemos 2 años enfrentando y batallando con distintos hermanos. De una forma u otra, uno cae, el otro se levanta. El que se levanta a veces vuelve y cae, y el Señor vuelve y lo levanta. Muchas son las aflicciones de la Iglesia Bautista Central, pero de todas ellas nos librará el Señor. No nos libraremos nosotros, nos librará el Señor. Entonces, mis hermanos, es un tiempo para orar, para levantarnos temprano y tirarnos de rodillas a buscar al Señor, para pasarnos el día, como dice la palabra, orando sin cesar. En su trabajo, no deje de trabajar, ni de prestar atención a lo que usted debe hacer, pero en todo momento que usted pueda, clame al Señor. Cuando se va a la cama, clame al Señor. Porque muchas son las aflicciones de la Iglesia Bautista Central, pero de todas ellas nos librará el Señor. Yo los invito a que hagamos eso.
llame a sus hermanos para orar. Haga una lista, comenzando desde hoy, desde esta noche, y propóngase cada día llamar a alguien para orar. Pero hágalo, mi hermano. Que no pase el día sin usted compartir con algún hermano una oración. Yo miro desde aquí y a todo el que veo, pudiera decir, casi en la mayoría de la población adulta de la iglesia, en estos últimos 2 años, todos hemos enfrentado situaciones. Y el Señor nos ha librado. Y así será. El Señor nos librará de todas nuestras angustias. Vamos a orar como iglesia. Vamos a orar como creyentes. Ore con sus hermanos. Anime a los hermanos que usted sabe que están pasando necesidad. Anímelos. Y si usted no puede llamarlo, no se comunica con alguno de ellos, llame a otro y dígale, vamos a orar por nuestro hermano fulano. El crecimiento de nuestra iglesia viene en el plan del Señor. El Señor nos está llevando a crecer en fe, nos está llevando a crecer en amor por su palabra, nos está llevando a crecer en amor unos con otros. Y le voy a confesar algo, mis hermanos. A veces yo tiendo a desesperarme y decir, Señor, ¿cuándo vamos a ver un crecimiento numérico en nuestra iglesia? Yo quiero ver un crecimiento numérico. Yo quiero ver la gente de por aquí viniendo a la iglesia. Yo quiero ver gente de donde cada uno de nosotros vivimos venir a la iglesia porque ha conocido al Señor por nuestro testimonio y nuestra predicación. Yo quiero ver eso. Yo le digo al Señor, Señor, ¿cuándo? Pero el Señor nos está llevando a crecer entre nosotros primero con Él para luego llevarnos a crecer con personas viniendo a la iglesia. El Señor va a sanar todos los aspectos de nuestra vida como congregación y va a traer a otros cuando su vida pueda cambiar en medio de nosotros. Así que oremos, mis hermanos. El Señor nos está llevando a eso. Nos está llevando a ver su mano obrar. Así que no dejemos de orar. Vamos a orar en esta mañana y vamos a traer todas nuestras situaciones al Señor. Ahí donde usted está, ponga sus angustias en las manos del Señor. Levantemos un clamor hoy para que nuestros hermanos vean al Señor obrar. Padre, gracias por tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Y nosotros lo vemos en tu palabra. Cómo tú dices que estás con nosotros. Cómo tu palabra nos muestra que no importa lo que estemos atravesando, tú estás atento a nuestra vida. Tus ojos están sobre nosotros, tu oído está atento a nuestro clamor. Eso nos lleva a orar, Señor, porque sabemos que no estamos hablando solos. Sabemos que aunque no te vemos, tú estás ahí. Sabemos que nuestra vida está bajo tu perfecto control. Afirma nuestra mente y nuestro corazón en eso. Tú estás en control de todo. Sabemos que tú tienes un plan y que tu plan es mejor. Y ese plan, Señor, como hemos visto en tu palabra, incluye que pasemos por la aflicción, porque la aflicción nos acerca a ti y nos lleva a conocerte. Queremos poner en tus manos nuestros hermanos y darte gracias por lo que tú has hecho. Gracias por Juan, gracias por don José, gracias por nuestros hermanos de la familia Aquino Sánchez. Dale, Señor, fortaleza, como dice también tu palabra en el Salmo 27. Ayúdalos, Señor, a esperar en ti, pero esperar con la expectativa de que tú estás obrando. Llévanos a esforzarnos buscándote y llena nuestro corazón de ánimo. Provee para todas las necesidades, Señor. Tú sabes cómo hemos estado en estos últimos días buscando todas las cosas que nos son necesarias, pero que nunca nuestra mente y nuestro corazón deje de buscarte a ti en primer lugar. Llévanos a alabarte, Señor. Mira, Andrés, su petición de que tú lo llenes de ánimo para seguir adelante confiando en ti, Señor. Tú eres poderoso. Mira a don José,
Ya estamos esperando, Señor, algunas reacciones para que pueda irse con su familia. Ayúdalo, Señor, a que esto también se complete. Mira a Juan en los procesos que enfrenta estas semanas. Dale fuerza, dale ánimo, ayúdalo a seguir mirándote a ti. Llévanos a caminar con los ojos puestos en ti. Tú eres el que calma la tormenta, Señor, el que camina sobre las aguas y el que nos hace caminar a nosotros también sobre las aguas. Recibe nuestra alabanza. Habla a nuestro corazón con tu palabra. Mira a nuestro hermano Coronado. Sé con él. Limpia su corazón de forma tal que no haya nada que impida que tu palabra sea predicada y que no haya nada que impida que nosotros la recibamos. Recibe nuestra alabanza por tu Hijo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor.
Oh Señor, confesamos, Señor, esa gran verdad de que te necesitamos, Señor. Cada momento, Señor, te necesitamos, Señor. Oh Señor, sin ti, Señor, no tenemos nada, Señor. Tú eres nuestro defensor, nuestro redentor, nuestra salvación, nuestra torre, nuestro todo, Señor. Por eso venimos, Señor, y nos postramos. Decimos, oh Señor, te necesitamos, Señor. Llénanos de ti, oh Cristo, Señor. Porque nada más, Señor, puede llenarnos. Y nada más, Señor, podemos encontrar lo que tú, Señor, solamente tú das. Oh Señor, permítenos, Señor, siempre recordar esa verdad. Que nuestro pecado, Señor, no nos ciegue para creernos capaces de nuestras propias fuerzas, Señor, sino ayúdanos a recordar, poder venir ante ti, postrarnos y confesar, Señor, que te necesitamos, porque tú, Señor, eres un Dios bueno. Y si venimos, Señor, a pedirte más de ti, Señor, tú nos escuchas y nos respondes, y tú nos das, Señor, más de ti. Oh Señor, te hemos alabado a través, Señor, de las alabanzas, y queremos alabarte, Señor, a través de tu palabra, Señor. Trae gloria a tu nombre, Señor. Mira, tu palabra es expuesta, Señor. Trae salvación, Señor, en medio nuestro. Trae levantamiento, Señor, en nuestros corazones, Señor. Pero, Señor, te necesitamos. Por eso, Señor, oramos de que tú nos hables a través de tu palabra, de que tú nos des a Cristo, Señor. Habla, Señor, porque como cantábamos, Señor, te necesitamos, Señor. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Buenos días, familia. Realmente es un gozo, es un placer para mí el poder compartir nuevamente la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y les confieso, siendo honestos, que es un reto el día de hoy para mí el estar aquí de pie predicando la palabra del Señor. Sobre todo cuando tenemos al propio pastor en primera fila también como parte de la audiencia. Pero algo que yo aprendí del mismo es que yo no soy el mensaje. Yo solamente soy un mensajero de la palabra del Señor y el Señor que se encargue de hablar. Yo me encargo de simplemente ser un siervo fiel de su palabra. Acompáñenme en un momento de oración por su palabra. Oremos. Amado Dios, Padre Santo, Padre bueno, gracias, Padre. Gracias por tu amor, porque cada día, Señor, tú nos das más de lo que merecemos, Padre amado. En este momento, Padre Santo, queremos poner este tiempo, Padre, de predicación de tu palabra, Padre amado, que tú prepares nuestros corazones para recibir, Padre Santo, con humildad lo que tú tengas que decirnos en el día de hoy, Padre Santo. Déjanos escucharte, Dios, hablar, y déjanos, Señor, actuar en pos de ti, Padre amado. Déjanos glorificarte, Padre Santo, y adorarte a través de escuchar tu palabra, Padre amado. Padre, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que yo comparto en cuanto a gustos con el pastor Luis precisamente es que me gusta mucho, nos gustan la literatura clásica, esos poemas y esos autores, hablar acerca de esos autores literarios que en cierta forma cambiaron generaciones. Eso nos gusta mucho, hablar acerca de eso. Que por cierto, si uno de sus hijos tiene problemas con lengua española, hable con el pastor que él le resuelve eso. Y precisamente hablando de esos días pasados, el pastor me compartió un poema de un autor mexicano llamado Juan de Dios Pesa, que se titulaba Reír llorando. En el mismo se narra la historia de un hombre que acude al médico y en la consulta él le decía al doctor que en su vida ya nada le emocionaba, que le daba lo mismo vivir que morir, que no existe ya el gozo en su vida. El médico, al escuchar a este señor decirle ese tipo de cosas, él le dice, bueno, yo tengo su solución. El humorista Garrick está aquí en la ciudad, vaya a ver el show del humorista Garrick y recupere nuevamente esa felicidad que a usted le hace falta, recupere ese gozo que usted ha perdido viendo el show de este humorista Garrick. El Señor mira fijamente al doctor y él le dice, doctor,
para mí no hay solución. Yo soy el humorista Garrick. Hago esta historia, mis hermanos, porque así como ese humorista no encontraba el gozo en su vida, también nosotros, aún siendo cristianos, pasamos por ciertas situaciones que en cierta forma quitan el gozo de nuestra vida, momentos de incertidumbre, de ansiedad ante problemas, situaciones dolorosas que en cierta forma hacen que el gozo en nuestra vida sea invisible. Pensemos, ¿cuáles son esas dificultades o esas situaciones que han hecho que el gozo en nosotros ya no sea algo tan evidente? Por eso he querido titular el sermón de hoy, el mensaje de hoy, cultivando el verdadero gozo. ¿Qué nos hace falta a nosotros para tener esa vida llena de gozo en nosotros? Y acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Leamos en el libro de Filipenses, capítulo 4, los versículos del 4 hasta el 7. Filipenses 4, versículos 4 hasta el 7. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor bendiga su palabra. ¿Por qué razón el apóstol Pablo decía esto a los filipenses? ¿Era esto un consejo que le estaba dando? ¿Era esto un consejo que él les estaba dando? ¿O era que estaba ocurriendo alguna situación en particular? Fíjense, Filipos era una de las principales ciudades del Imperio Romano. De hecho, estaba habitada principalmente por soldados. Por tanto, al apóstol Pablo ir a predicar el evangelio a esa ciudad, él se enfrentó con mucha oposición, incluso con mucha persecución. Sin embargo, a pesar de toda esa dificultad, de toda esa persecución que él enfrentó en esa ciudad, fue en la ciudad de Filipos en donde el apóstol Pablo funda la primera iglesia en Europa. La iglesia de los filipenses se caracterizaba porque era una iglesia que amaba al evangelio, una iglesia que era fiel al Señor, y el apóstol Pablo le tenía un aprecio especial a los filipenses, y esta iglesia también amaba al apóstol Pablo, a tal punto que a pesar de ser una iglesia de bajos recursos, ellos procuraban siempre ayudar al apóstol Pablo económicamente. Incluso lo llevaban constantemente en oración. Pero ¿qué hace que el apóstol Pablo escriba esta carta a los filipenses? Estando preso Pablo en Roma, él les escribe por varias razones. Escribe para agradecerles por el amor que ellos han mostrado hacia él, también por el apoyo espiritual y financiero que la iglesia daba a Pablo, al punto de que ellos incluso enviaron a uno de sus miembros, a Epafrodito, a Roma, a llevarle provisiones a Pablo mientras estaba preso. De igual forma, él les escribe porque varias situaciones estaban afectando a la iglesia. Intenciones pecaminosas en la predicación de la palabra, conflictos entre dos hermanas de la iglesia, incluso la preocupación misma de la iglesia por el hecho de que Pablo estaba preso. Eran situaciones que en cierta forma hacían que la iglesia pierda el gozo. Pablo les escribe a la iglesia para que ellos no pierdan ese gozo en el Señor. En todo el libro, en un promedio de 16 ocasiones, el apóstol Pablo le menciona o hace una exhortación al gozo, menciona la palabra gozo o exhorta a la iglesia a que se goce en el Señor, a regocijarse. Es por eso que al día de hoy esta carta es conocida como la carta del gozo. Viendo eso, el pasaje que acabamos de leer en Filipenses nos enseña que como seguidores de Cristo
nuestras vidas deben llenarse de gozo. Debemos cultivar el gozo en nuestras vidas. Nos enseña 3 puntos importantes para cultivar el gozo en nuestras vidas. En primer lugar, cultivar el gozo verdadero requiere constancia. Cultivar el verdadero gozo, mis hermanos, empieza con el mandato a regocijarnos en el Señor siempre. Es un llamado que no es opcional, es un mandato del Señor a que en todo momento nos regocijemos en el Señor. Dice el versículo 4 que acabamos de leer: regocijaos en el Señor siempre. Esto requiere, mis hermanos, una constancia de parte nuestra, requiere que seamos intencionales en regocijarnos en el Señor siempre. Y esto quiere decir que sin importar cuál sea la situación por la que estemos pasando, debemos ser constantes, tenemos que ser firmes, tenemos que persistir en regocijarnos en el Señor siempre. Y es que el verdadero gozo no se trata de esa emoción que sentimos cuando por fin conseguimos un trabajo, o cuando nos aumentan el sueldo, o cuando las Águilas le ganan al Liceo o al Escogido. Y eso es una felicidad enorme. Pero el verdadero gozo no se trata ni siquiera de la felicidad que sentimos, de esa emoción que sentimos cuando la prueba de COVID sale negativa. No se trata de lo bien que yo me siento cuando las demás personas me tratan bien o con cariño. Todo eso es felicidad. Un deleite que se basa en las circunstancias positivas y favorables que suceden en nuestra vida. Sin embargo, como la felicidad depende de las situaciones positivas que nos suceden a nosotros, eso significa que nada nos garantiza que tendremos una vida llena de felicidad. El verdadero gozo no depende de las circunstancias positivas que sucedan en nuestra vida, es la satisfacción que trae la confianza permanente, profunda y constante de que Dios tiene el control, de que a pesar de las circunstancias de nuestra vida, el Señor cuida de nosotros. El gozo bíblico es el deleite producido por el Espíritu Santo. Recordemos que forma parte del fruto del Espíritu en quienes han sido redimidos y que tienen una relación personal con el Señor. Es la satisfacción que viene de tener a Dios como nuestro más elevado tesoro. Recordemos a Pablo y a Silas en Hechos 16:25, que mientras estaban encarcelados, ellos optaron por cantar alabanzas e himnos al Señor. Ellos fueron intencionales en gozarse en el Señor. Si nosotros queremos cultivar el verdadero gozo en nuestra vida, tenemos que ser constantes, tener la intención de hacerlo, persistir y proponernos a nosotros mismos el gozarnos en el Señor en todo momento. En segundo lugar, cultivar el verdadero gozo en nuestra vida requiere un carácter amoroso. En el versículo 5, el apóstol Pablo hace una exhortación: que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Aquí la palabra gentileza incluye virtudes como amabilidad, cordialidad, bondad, tolerancia hacia las demás personas, perdonar sus faltas y una comprensión amorosa de los demás. Estas son algunas de las implicaciones, mis hermanos, que tiene el término gentileza, ya mencionado en el versículo 5. Y más aún, todas estas virtudes son ingredientes para hacer florecer el gozo en nuestra vida. No es posible que nosotros cultivemos el gozo en nuestra vida si no reflejamos a las personas que nos rodean un carácter de amor hacia ellos. Es ese amor intencional que hará que la amabilidad, que la gentileza y que servir a las demás personas produzcan gozo en nuestra vida. Pero ¿cómo amar puede producir gozo en nosotros? El amor que da gozo es el amor a Dios. Y el amor a Dios me va a llevar a mí, lo va a llevar a usted a servir a otros con amor.
si no poseemos, o sea, gozosos, si no poseemos amor hacia los demás, entonces veremos el ayudar a otros como una carga. La falta de amor hace que nosotros veamos el servicio hacia otras personas como una obligación, y eso va a llevar a que terminemos cansados y amargados con facilidad. ¿Cómo nos está conociendo a nosotros nuestra familia? ¿Saben que somos cristianos? ¿Nos conocen como cristianos que realmente se gozan en el Señor? Nuestros vecinos, ¿cómo nos conocen? ¿Nos conocen nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Nos conocen como ese hermano rencoroso, odioso y amargado que no habla con nadie, que siempre está dispuesto a quejarse y a criticar en su trabajo? ¿Cómo lo conocen? ¿Ven a ese cristiano que condena sin misericordia las faltas de los demás? ¿O ven realmente a un seguidor de Cristo que se goza en servir, que se goza en compartir el amor de Cristo con los demás? ¿Cómo nos están viendo los demás a nosotros? Mis hermanos, cuando el Señor dice que vuestra gentileza sea conocida por todos, Él no se refiere solamente a los cristianos, se refiere a todo el mundo, a que todo el mundo, sea o no sea cristiano, pueda ver nuestra gentileza. La gentileza, mis hermanos, pertenece al fruto del Espíritu. O sea, es resultado de tener una relación con el Señor. Dice Gálatas 5:1, andad en el Espíritu, dice el verso 22, según la NTV. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cultivar un carácter amoroso, un carácter de gentileza en nosotros produce gozo porque es parte del fruto del Espíritu en nosotros. Viene de tener una relación personal con el Señor y eso da gozo, mis hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar al mundo. Que quien te conoce a ti, que quien me conoce a mí, sepa que nosotros nos gozamos en servir a los demás con amor, que nos gozamos en mostrar amor a los demás. Así es como vuestra gentileza es conocida por todos. Y así es como nosotros cultivamos el gozo en nuestras vidas. En tercer lugar, cultivar el gozo verdadero requiere una confianza plena en el Señor. Uno de los grandes quitagozos, como yo le digo, uno de los grandes eliminadores de gozo en nuestra vida es permanecer enfocados en las circunstancias que nos viven sucediendo a diario. A pesar de las muchas bendiciones que nosotros podemos tener de parte del Señor, muchas veces nos sentimos descontentos, nos sentimos amargados con las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. Nos la pasamos amargados, deseando cosas que no tenemos y que entendemos que merecemos. En el versículo 4, el apóstol Pablo nos exhorta a regocijarnos en el Señor siempre. Y cuando él dice que siempre, eso significa que sin importar cuál sea la situación por la que estemos pasando, nos regocijemos siempre en el Señor. Pero ¿cómo puede uno gozarse en el Señor cuando me va tan mal en la vida? ¿Cómo lleno yo mi vida de gozo cuando tengo que luchar contra una enfermedad que nos consume? ¿Cómo nos gozamos en el Señor cuando tenemos tantos problemas económicos? ¿Cómo tiene uno que gozarse? ¿Cómo uno se goza en el Señor cuando a usted como padre le toca ver a sus hijos alejarse cada vez más del Señor? ¿Cómo gozarnos cuando pensamos que ya no nos puede ir peor y efectivamente nos va peor? ¿Cómo nos gozamos en el Señor? En Filipenses capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo nos da ese abono con el que podemos cultivar nuestra vida, el gozo de nuestra vida, a pesar de las circunstancias por las que estemos pasando. Nos dice el verso 7, por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No es solamente traer nuestras peticiones ante el Señor,
es que a pesar de cómo nos esté yendo en la vida, seamos agradecidos con el Señor. La gratitud a Dios, mis hermanos, hace nuestras cargas más ligeras, nos aleja de una vida llena de quejas e inconformidad y de amargura. Si realmente queremos una vida llena de gozo en el Señor, tenemos que cultivar esa confianza en Él. Y esa confianza la conseguimos alimentando nuestra vida de oración. La conseguimos a través de la vida de oración, forjamos esa relación personal con el Señor que nos lleva a confiar, que nos lleva a depender únicamente del Señor. A veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestras situaciones, vemos lo mal que nos está yendo y más aún vemos lo poco que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra realidad, que terminamos amargados y desmotivados. Ya no nos causa emoción leer la Biblia, no nos causa emoción orar, no nos causa emoción venir a la iglesia, incluso tampoco nos causa ningún tipo de emoción relacionarnos con los demás hermanos. Dios nos exhorta, mis hermanos, a que por nada estemos afanosos, agobiados, turbados o mortificados. Más bien nos llama a que esas situaciones que poco a poco nos están carcomiendo, ¿qué hagamos? La presentemos delante de Él en oración. Una vida de oración al Señor nos dará las fuerzas necesarias para que, sin importar lo dura que sea mi enfermedad, lo dolorosa que haya sido mi pérdida, lo difícil que sea estar sin trabajo, sin dinero, para que a pesar de todo eso podamos permanecer firmes y gozosos en el Señor, confiados de que Él tiene el pleno control de cada una de nuestras situaciones, de nuestro dolor, de nuestra enfermedad. Entonces me podrán ver aquí teorizando acerca del gozo, pero si hay algo a lo que yo le corrí, fue a preparar un mensaje acerca del gozo, porque yo mismo todo este año también he atravesado un sinfín de situaciones que en muchas ocasiones me han hecho desenfocar mi gozo del Señor, perder el gozo. Pero el Señor, pero por su palabra, el Señor me dice en su palabra que Él nos manda a no mirar esas situaciones, sino a cultivar a través de la oración un verdadero gozo, nuestra confianza en Él. Si nosotros no ponemos nuestra confianza y dependencia en el Señor, no podremos tener un soporte, la fortaleza. Todo lo contrario, si la ponemos nuestra fortaleza, si ponemos nuestra confianza y dependencia del Señor, podremos tener la certeza, como decía el pastor la semana pasada, de que su plan siempre es mejor. En Juan capítulo 15, el Señor dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Dice el verso 7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Y el verso 11 dice: y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. En pocas palabras, mis hermanos, si usted está feliz, ore. Si está triste, también ore. Si está agobiado, mortificado, ore al Señor. Ore al Señor, ore por aquellas personas que también tienen situaciones. Ore por aquellas personas que también necesitan gozo en su vida, pero ore. Si usted no encuentra qué hacer, ore también. Dice Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el verso 17, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa cuál sea su situación, no importa cuál sea mi situación, nuestra situación, con una vida de oración y una vida de confianza plena en el Señor, podrá ver cómo el verdadero gozo fluye en su vida.
Una vez que somos intencionales en gozarnos en el Señor, en cultivar ese gozo en nosotros al amar a los demás, cuando somos intencionales en cultivar esa vida de confianza en el Señor, entonces vemos cómo el gozo se manifiesta en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta el gozo verdadero? Cuando lo cultivamos en nosotros. Filipenses 4:7 dice: y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el gozo del Señor reina en nosotros, cuando nuestra generosidad es conocida por todos aquellos con quienes nosotros nos relacionamos, y cuando tenemos una vida de oración a Dios, el resultado, mis hermanos, es paz. Una paz que supera todo entendimiento, que va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Es la satisfacción y la convicción de que nuestra vida, nuestras situaciones están bajo el pleno control del Dios Todopoderoso. Recordemos Romanos 8:23. Tú guardarás en completa paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué razón? Porque en ti ha confiado. No permitamos, mis hermanos, no permitamos que las situaciones de esta vida nos alejen de vivir gozosos en el Señor. La falta de gozo nos lleva a tener pensamientos negativos, conversaciones negativas acerca de otras personas, a tener una falta de interés por el bienestar de los demás. El creyente sin gozo, los cristianos sin gozo, nos volvemos egoístas, orgullosos, egocéntricos, hasta vengativos contra otros hermanos. Rechazamos la comunión con los demás. Vivimos en constante queja contra el Señor porque entendemos que no tenemos lo que merecemos. El gozo bíblico, mis hermanos, ya para ir concluyendo, no se basa en nuestras circunstancias, porque es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tener una relación personal con el Señor. Es la satisfacción que trae el saber que no importa por lo que usted esté pasando, que no importa por lo que yo esté pasando ahora mismo, el Señor nos guarda y nos preserva en su amor. ¿Usted quiere ver el gozo en su vida? Seamos intencionales en gozarnos sin importar qué tan difícil sea nuestra situación. Dedíquese a amar a los demás, deleítese en servir a otros. Muestre un carácter de gentileza y amabilidad hacia los demás. Busque y disfrute la comunión con los demás hermanos, la compañía de otros hermanos. Seamos soporte para aquellos que también necesitan. Cultivemos una vida de oración a Dios. Gócese en orar por las demás personas. Interceda más por otros y menos por usted. Si usted no sabe por qué orar por otro, pregúntele a cualquier hermano en qué puede orar por ellos. Pero ore, disfrute el orar por los demás. Deje de quejarse por lo que usted no tiene, por no tener la vida que deseaba, lo que entiende que merece. Disfrute más interceder y agradecer al Señor por los demás. En último lugar, para finalizar, si entiendes que necesitas del Señor en tu vida, que necesitas de ese gozo que solamente el Señor puede dar, ora al Señor, pídele a Él que venga a tu vida y que te dé del gozo que solamente el Señor puede darnos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Tu mensaje, Padre Santo, ha sido dada, Padre amado. Nuestro deseo, Dios, es poder tener una vida, Padre Santo, poder cultivar, Dios, en nuestras vidas un gozo verdadero, Dios. Permite, Señor, que las circunstancias nuestras, Padre amado, no sean un obstáculo para nosotros gozarnos en ti, Dios. Déjanos vivir la paz que solamente da, Dios, el vivir gozados en ti, Padre amado. Déjanos tener, Padre amado, esa relación plena contigo. De modo, Señor, que nada de lo que suceda, Padre Santo, en nuestras vidas nos quite el gozo, Dios, que da el saber que tú, Padre Santo, tienes el control. Que tú, Señor, eres quien nos guardas y que en tu amor, Padre amado, tú nos preservas.
Padre Santo, gracias, Señor, porque tú nos das cada día más de lo que merecemos. En ti confiamos, Padre amado. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que nos permita el Señor siempre poner exclusivamente nuestro gozo en Él. Porque si lo ponemos en cosas terrenales, bueno, va y viene. Pero si lo ponemos en el Señor, siempre estaremos gozosos. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar nuestro servicio cantando con gozo a nuestro Señor y respondiendo en adoración. Viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos te adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, no se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Abrir las puertas ya, Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él.
Señor, que nuestro gozo, Señor, siempre esté en ti, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu hablarnos, permitirnos adorarte. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.